Capítulo 5. Resistencia y rigidez de las estructuras. Capítulo 5.1. ¿De qué depende la resistencia de una estructura? La resistencia de una estructura depende de el material con el que se ha construido, la cantidad de material que se ha empleado, la forma que tienen sus piezas y la posición que ocupan. El tipo de material y la resistencia. Los materiales responden de distinta forma a los esfuerzos que tienen que soportar. Para fabricar elementos que tengan que soportar esfuerzos de tracción como cables o tirantes, se emplearán materiales, como el acero o las fibras sintéticas, que sean capaces de soportarlos. Para fabricar vigas y otros elementos que tienen que soportar esfuerzos de flexión, se emplearán materiales, como la madera, que resiste muy bien la flexión. La cantidad de material y la resistencia. Se podría pensar que los elementos con los que se construye una estructura deberían ser macizos, para que aguantaran mucho peso. Pero esto no es cierto, una estructura no es más sólida por tener más material. Por el contrario, cuantos más elementos macizos contenga, tanto más aumentará su peso, de manera que, a medida que va creciendo la estructura, será más difícil que se mantenga en pie. El cálculo de estructuras consiste en conseguir la mayor resistencia de una estructura, utilizando para ello la menor cantidad posible de material. Una forma de conseguirlo consiste en utilizar perfiles. Por ejemplo, las sillas de plástico para jardín, suelen ser baratas, por lo que usan el mínimo de material. Por eso suelen estar diseñadas para un máximo de 100 kilogramos. Aunque un buen cálculo de estructuras siempre puede diseñar alguna excepción. La forma y la resistencia. Un mismo elemento puede tener una resistencia distinta en función de su forma. Por ejemplo, un techo abovedado es más resistente que uno plano. Capítulo 5.2. ¿De qué depende la rigidez de una estructura? La rigidez depende de la forma de la estructura, las uniones entre los elementos que la componen, y la forma que tienen estos elementos. Una forma de aumentar la rigidez de una estructura es el empleo de triangulaciones. Capítulo 5.3. Perfiles. Los perfiles son barras que tienen distintas secciones. Cada sección es adecuada para soportar un cierto tipo de esfuerzo. Al darles a las barras estas formas, se consiguen estructuras que soportan grandes esfuerzos empleando mucho menos material del que sería necesario si se construyeran con barras sólidas. Así, las estructuras pueden ser ligeras y, al mismo tiempo, resistentes. Capítulo 5.4. Triangulación. Si unimos tres barras rígidas por sus extremos, formando un triángulo, y empujamos o tiramos de cualquiera de sus lados o de sus vértices, comprobaremos que el triángulo no se deforma. Si, por el contrario, hacemos lo mismo con cualquier otro polígono construido con barras, por ejemplo, un cuadrado, veremos cómo este polígono sí se deforma. Por tanto, para evitar que un polígono se deforme, hay que añadir barras que lo dividan en triángulos. Esta técnica se llama triangulación y se emplea en muchas estructuras, como, por ejemplo, las cerchas. Una estructura triangulada está formada por barras unidas formando triángulos. Estas estructuras pueden resistir grandes esfuerzos y ser, al mismo tiempo, bastante ligeras. Cerchas. Las cerchas son estructuras que se construyen uniendo barras en forma de triángulos para formar un entramado o armazón. Las cerchas sirven para soportar las cubiertas de construcciones de una gran anchura, como polideportivos, naves industriales, carpas, almacenes, iglesias, bodegas, porches, etc. La forma triangulada en la que están unidas las barras de una cercha hacen que este tipo de estructura sea indeformable. Las cerchas transmiten a los pilares en los que se apoyan toda la carga que soportan. Se pueden construir con materiales como el hierro, aluminio, madera, hormigón, etc. Comprende, piensa, aplica de la página 113. 1.
En la fotografía aparece la estructura de una nave industrial formada por pilares, cerchas y viguetas. Viguetas en esa fotografía son esos palillos redondos de madera que unen las cerchas entre ellas. A. ¿Qué tipo de estructura es esta nave industrial? Es una estructura triangulada. Como las del punto 5.4. B. Porque las cerchas están construidas con barras que están formando triángulos. C. ¿Qué cargas tienen que soportar las cerchas de la cubierta? D. ¿Qué utilidad tienen las viguetas que están fijadas sobre las cerchas? Cumple dos funciones. 1. Da resistencia y rigidez a la estructura, uniendo las cerchas entre ellas. 2. Soporta el tejado, que se colocará encima de ellas. ¿Qué esfuerzos soportan los pilares en los que se apoyan las cerchas y las viguetas? 2. Entra en Internet y busca imágenes de cerchas. Haz un dibujo de 3 modelos diferentes y comprueba si en todas ellas las barras que componen las cerchas están formando triángulos.